vamos a hablar de Laura Iglesias, la trabajadora social de Argentina que fue asesinada en el año 2014, ejerciendo su rol como trabajadora social. Ella hacía parte del Patronato de Liberados. Ella apoyaba a las personas en el tema de la reinserción social, y hay un documental en el cual explican todo lo que sucedió. Este documental se subió hace 7 años, entonces la idea es que hoy reaccionemos a él. Cuenta una leyenda que cuando una guerrera o un guerrero muere, su alma se convierte en mariposa para acompañar a las que siguen luchando. Difícil. La semana pasada falleció, asesinaron a una compañera nuestra en el contexto de su trabajo cotidiano, habitual. Esto responde a las condiciones en las cuales trabajamos todos los trabajadores del patronato, desarticulados, solos, sin ningún tipo de apoyo institucional. Entonces estamos reclamando desde hace años que se cambien estas situaciones, que los trabajadores dejemos de estar precarizados, aislados. Bueno, ya empezamos un tema muy importante, que es la precarización laboral del trabajo social, también teniendo en cuenta que este contexto es del 2014, pero aún así siguen prevaleciendo muchas condiciones muy complejas para los y las trabajadoras sociales. Crimen ocurrido en Miramar. Sí, la pregunta es si a Laura Iglesias la asesinó una sola persona, la abusó sexualmente una no sola fue en 2014, fue en 2013. persona, y si el crimen está resuelto o no. Y Laura no era cualquier trabajadora social. Laura era del núcleo nuestro, comprometida, era una luchadora, era una militante, y hoy tenemos que lamentar que es un número más dentro de las cifras del femicidio. Y no hay políticas de Estado, sino todo lo contrario. Son las continuidades del neoliberalismo, la fragmentación, todo lo que es la política focalizada que no hacen más que generar esta barbarie. Y para nuestra compañera hoy el 29 de mayo fueron las condiciones de muerte. Por eso Laura presente, ahora y siempre. Me parece muy potente como desde este colegio de trabajo social, creo que fue que lo subieron, Colegio de Trabajadores Sociales de Catzpa, no sé qué es, de pronto busquemos, provincia de Buenos Aires, ok. La verdad es algo muy potente porque se atrevieron a realizar un documental de lo que sucedió. Eso es un precedente, deja documentado lo que sucedió, y aunque es muy triste, es una labor muy potente. El hecho de tener y vivir un duelo, pero también el documentar lo que pasó y no dejarlo como que se pierda en el aire. Laura se casó muy jovencita, ella tuvo 3 hijas y sus ganas de estudiar recién las pudo concretar cuando sus hijas ya empezaron a ser un poco más independientes. Entonces eso le dio la posibilidad de encarar estudios, y es así que se anotó en la Universidad de Luján y ahí se recibió de asistente social y comenzó a trabajar en el Patronato de Liberados bonaerenses. El patronato es una institución que se encarga de la asistencia, control y tratamiento de toda persona que tenga algún conflicto con la ley penal, sea que hayan estado detenidos o que tengan otro tipo de condenas que no impliquen encierro carcelario. Y las familias de estos detenidos encuentran generalmente en el trabajador social la pista o la posibilidad de generar o de revertir su historia, y definitivamente ella busca estar en espacios colectivos. Por eso eligió estar en el colegio, en un lugar tal vez como fue el Consejo Superior en representación de una región de la provincia de Buenos Aires, sino que además era delegada gremial de ATE. Laura creía mucho en su trabajo y le ponía mucha garra, era muy solidaria, muy de tratar de colaborar y de ayudar en ese sentido. Fue una política de este colegio trabajar sobre las condiciones laborales. Y Laura participó en el inicio de aquella primera investigación, hizo sus aportes, y era una gran preocupación de un conjunto de trabajadores sociales
Ella investigaba sobre la precarización laboral. Qué complejo. Hablar sobre la cuestión de las condiciones laborales. El lugar que ocupan las trabajadoras sociales es un lugar que presenta una serie de dificultades concretas. Primero por el grado de desorganización que hay, segundo porque el Estado no se ocupa de que las condiciones laborales de esas trabajadoras sean las adecuadas para que puedan llevar a cabo su actividad de manera adecuada. Por otro lado, porque están sujetas a presiones de todo tipo. Ir sola a los barrios, ir a las instituciones solas, no tener organizado ni programado institucionalmente a dónde estábamos. A todas nos robaron. O sea, no tenía ningún acompañamiento, ningún apoyo hacia los lugares a los que iban. O sea, tenían que ir solas a esos lugares. Imagínense si yendo con una institución. Igualmente yo creo que muchas trabajadoras y trabajadores sociales se deben sentir en unas condiciones un poquito como de incertidumbre, porque sabemos que los contextos son complejos. Ahora solas, sin ningún apoyo institucional. Nos amenazaron en los barrios, a todas en algún momento nos apretaron. Muchas veces se naturaliza porque como nosotros trabajamos con personas en desventaja, se empieza a incorporar esta idea de que nosotros somos parte de la desventaja. Y entonces, como tenemos cierto privilegio en el modo de construir nuestros espacios de trabajo, porque sabemos conversar, porque sabemos generar climas de confianza, aceptamos trabajar de cualquier manera, casi sin instrumental, sin tener respaldo de ningún tipo, no tener movilidad, no tener formas de comunicación, no tener papel, no tener un soporte electrónico básico, no tener oficinas, no tener lugares privados. Uno se carga con toda la intervención, con cada uno de los pibes, porque no tenés soporte institucional que te acompañe. Y en esto sí es violencia institucional, y esto sí nosotros salimos a denunciarlo. Quizás no sea la violencia institucional definida teóricamente como tal, pero sí es violencia institucional, porque la precarización termina siendo violencia institucional. La institución siempre instó a los trabajadores a la autogestión, digamos, ¿no? Digamos, la precarización también tenía que ver con eso, ¿no? De enviarlos a trabajar a un territorio sin un lugar de atención, digamos, donde teníamos que los propios trabajadores gestionar nuestros lugares para poder trabajar. Y bueno, y con una problemática, digamos, muy compleja, atravesada por múltiples factores muy difíciles, ¿no? de abordar, como no solamente, digamos, las situaciones de pobreza, digamos, sino también las situaciones de violencia, la persecución. Imagínense si todavía siguen ocurriendo esas situaciones de precarización y de muchas veces un abandono. De todas maneras, imagínense en este año, o sea, en el 2014, bastante complejo, y también pues depende de la ley de trabajo social que tenga el país, y depende mucho del contexto, pero aún así es una realidad latinoamericana el hecho de que en trabajo social han habido históricamente condiciones bastante complejas para ejercer. Persecución policial. Bueno, Laura tenía conciencia de todo esto. Laura sabía de todo esto y por eso ella estaba intentando organizar el gremio ATE para poder, por ejemplo... Era muy activista intentando organizar, ¿no? Las compañeras del Patronato de Liberados han colocado en clave de discusión y debate profundo este tema y no han sido escuchadas. Dice Patronatos Liberados, aumento de sueldo. Esa no escucha, esa forma de desoír el reclamo ha provocado que a Laura la lleve a la muerte. Empezamos a detectar un montón de necesidades que el patronato estaba haciendo como oídos sordos. Acá dice: denunciamos el abandono social que el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace respecto de la población en relación conflictiva con la ley penal, tanto al no abonarle en tiempo y forma los peculios ganados con su trabajo al interior de las unidades penitenciarias bonaerense, como así también ante la supuesta falta de fondos en Patronato de Liberados para cubrir los pagos de los escasos programas de asistencia que la institución desarrolla a la persona y su grupo familiar. En realidad empezamos a militar en contra de la precarización laboral, a denunciar la precarización laboral que a nosotros nos tenían sometidas y que eso repercutía directamente sobre la calidad de intervención sobre los... Decía, el autoritarismo y los sueldos de miseria, muy por debajo del costo real de vida. Nos tenían sometidas y que eso repercutía directamente sobre la calidad de intervención sobre la población con la que trabajábamos. Y así fue que nos empezamos a juntar, a comentar y terminamos agremiadas en ATE. Y fuimos construyendo un núcleo de delegadas de ATE que nos fuimos estrechando cada vez más porque nos obligamos a sentarnos colectivamente a pensar y empezamos a plantear reivindicaciones laborales, y eso llevó también a que junto con nosotros arrastremos los reclamos para los tutelados. Mejores condiciones de intervención, más recursos, más programas. Laura
Era una compañera entrañable por la escucha que tenía, ¿no? Una escucha no solo hacia la población con la cual ella trabajaba, sino que hacia sus mismas compañeras, ¿no? Que formábamos parte de un núcleo. Bueno, tenía la característica que tenía, por lo menos para mí, mucha honestidad intelectual, ¿no? Que no venía de ninguna experiencia activista, como algunas de nosotras, como militantes, sino que la fue construyendo la experiencia dentro de su trabajo, de lo que ella venía haciendo en el trabajo Patronato Liberado como trabajadora social con la población. En un principio yo estaba trabajando en Hurlingham, nosotros vivimos casi toda la vida en Hurlingham, y en el 2011 se mudó a Miramar, buscando un poco de tranquilidad, una vida un poco más sana, más tranquila. ¿Por qué no? Básicamente lo que ellos están diciendo es que Laura les ayudaba mucho a entender las condiciones en las que se encontraban, como luchemos, hagamos algo porque pues estamos en unas condiciones muy precarias. Vamos al Consejo Local de Niñez y no, pero tenemos que empezar a participar, ¿no? Y muy activa. Y como me mirando, digo, bueno, dale, vamos, o sea, bueno, vamos. Y creo que hoy en Miramar el Patronato de Liberados está insertado en estas redes institucionales. Es un trabajo de ella, es un logro de ella. Ella era una persona que acá hablan de logros. También me gustaría saber si ustedes, algunos me ven desde Argentina, puede ser, si saben de este tema y cómo han podido cambiar las condiciones del trabajo social en Argentina, cómo están actualmente. En algún punto. Y poniendo la escucha a cada cosa que decíamos que no que pensábamos que no iba, que eran consignas demasiado gremiales en cuanto a que apuntaban a la inmediatez, ¿no? A lo salarial, ya iba un paso un poquito más. Y en ese contexto de denunciar la precarización y los riesgos a los que nos sometía la falta de una política institucional, asesinan a Laura. Acá, cada cual lleva su marca. Vuelvo a reiterar lo importante de este tipo de cosas, de producciones audiovisuales, porque mira que estamos en 2025, yo estoy en Medellín, Colombia, y viendo este caso de Argentina, me parece una buena manera de recordemos el caso, difundirlo. tal vez con una imagen podemos graficar la historia. Laura, ahí la vemos en imagen, trabajaba en el Patronato de Liberados, su auto se le queda y cuando trata de sacar el coche de un lodazal o del barro, es víctima de un ataque. ¿Pero dónde la atacan? A ver, volvamos a las imágenes que tenemos. ¿La atacan adentro del auto? Cuéntenos la secuencia. Ella sale a trabajar, se le queda se le rompe coche, el auto. Claro. ¿Se le encaja el auto en el barro y ahí es atacada? No. Ella a la mañana sale, estaba haciendo un curso en el SIC de Aeroparque de ahí de Miramar, entonces sale para hacer el curso este. Cuando ella sale, el día anterior había llovido, sale y se le queda encajado el auto. Bien. Vuelve a la casa una vecina, entonces la alcanza hasta el SIC para hacer el curso. Ah, ok. ¿Cuándo vuelve? Sale del curso, va a visitar a un tutelado, una compañera la lleva a visitar a este tutelado, inclusive ella tenía un cheque encima porque iba a comprar algunos materiales para esta persona, y después que, bueno, está un rato ahí con el tutelado, vuelve a su casa, come algo, descansa un ratito y tipo 4:30 más o menos, va a buscar el auto. Para ver si lo puede desencajar. Si tuviéramos que, de alguna manera, contar qué hizo esta institución como colegio en esos primeros momentos, fue tomar la decisión de declarar 3 días de duelo, pero que fueran 3 días para convocar a las compañeras y a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, a entender que eran 3 días de reflexión. Todas las acciones que hemos desarrollado siempre fueron en función de acompañamiento a los familiares, principalmente, a los amigos y compañeras y compañeros del Patronato de Liberados de Laura. Lo que sucedió es que esos 3 días nos sirvieron para empezar a conversar, a charlar con más. Todo lo que han hecho y cómo la han honrado, y aún así pensar que solamente pudieron parar por 3 días, o sea, es bastante complejo, como el tema de las emociones, de un duelo, de cómo el mundo debe seguir y el trabajo debe seguir, y también considerando que esto les competía completamente como trabajadores sociales. Mayor fuerza acerca de qué más se puede hacer. Para nosotros fue un punto de inflexión en lo que es en el colegio profesional, más que nada porque atravesó los ejes que a nosotros
nos direccionaban en la conducción del colegio, que eran, bueno, empezar a trabajar y a revisar las condiciones laborales de los trabajadores sociales, plantearnos desde una interlocución crítica y autonomía de los gobiernos de turno, que eso fue fundamental para posicionarnos en relación a decir, bueno, ¿quiénes son los responsables políticos, no solo de las condiciones laborales en que desarrollaban su tarea profesional o que desarrollan su tarea profesional los trabajadores sociales, sino también aquellos responsables políticos de quienes generaron determinado contexto para que termine con el femicidio de Laura? Las distintas gestiones del patronato no asumieron la responsabilidad que tienen en este hecho, en este femicidio. Negaron que eso había pasado en el contexto laboral, que el asesinato de Laura había sido en el contexto laboral. Trataron de decir que había sido por una cuestión personal. Nosotros militamos y denunciamos en todos los lugares habidos y por haber que a Laura la asesinaron mientras estaba trabajando, mientras estaba haciendo tareas. O sea, querían lavarse las manos diciendo que ella no fue asesinada en un contexto de trabajo, que ella no estaba trabajando, que fue algo personal. Así siempre es muy fácil culpar al individuo de lo que sucede, culpar que fue algo personal, que probablemente tenía un problema personal con alguien. Y a Laura la mató la precarización laboral y la abandono institucional. Lo que encontramos es un total corrimiento de las responsabilidades de los funcionarios. Totalmente violencia que no cumplieron institucional. con todos los acuerdos que fueron teniendo con las colegas en el marco del proceso de lucha gremial y con los familiares que se fueron dando durante el juicio. Todos los viejos reclamos históricos adquirieron otra dimensión. Y para muchas compañeras fue la primera vez que tuvieron en concreto que a cualquiera nos pudieron haber matado. Que Laura éramos todos. Probablemente algunas compañeras o compañeros como que no dimensionaban, de pronto porque ustedes saben que uno se acostumbra muchas veces a los contextos de violencia, etcétera. No dimensionaban la gravedad del asunto hasta que le pasó eso a Laura, a su propia compañera, que ellos hubiesen podido salir al otro día y les hubiera podido pasar lo mismo. Este video o mostrarles esto no es para meterles miedo o meternos miedo de ser trabajadores y trabajadoras sociales, sino también para reflexionar sobre los acompañamientos institucionales, reflexionar sobre si tenemos las suficientes garantías para los trabajos que hacemos y las intervenciones que hacemos. En trabajo social se sigue luchando un montón de cosas en Latinoamérica, no solo en un país, sino que es algo general, y hay que seguir luchando. Todas. Y tampoco es el único caso, lo que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotras en ese contexto de abandono y de precarización laboral. Por eso hay una consigna que me parece que refleja cuál fue la posición de los funcionarios, no solo el patronato, sino los funcionarios a nivel provincial, que es la consigna: tu ahorro es nuestra muerte. Mira, nosotros esto le dimos un cariz de denuncia, porque tanto el patronato como el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad quisieron hacer ver que esto fue un hecho de la inseguridad y no un hecho que deriva de la situación precaria en que realizamos nuestras tareas de campo, sí. con un trabajo no planificado. Claro, para ellos debe ser fácil argumentar como es que tenemos mucha inseguridad en nuestra ciudad, en los lugares, en los territorios, y ellas están como, o sea, efectivamente las encontraba en su jornada laboral, en un lugar trabajando en un espacio en la cual la abandonaron, o sea. Solas, sin ningún tipo de comunicación, para si nos pasa algo poder avisar. Nosotros estamos denunciando. O sea, ni siquiera con un enlace de comunicación para denunciar, me están persiguiendo, me quieren hacer algo, ni siquiera eso. Fuertemente tanto a Casal, a Scioli, como a la presidenta del patronato, Alejandra López. ¿Qué significa esto para ustedes, Alicia, en el marco del reclamo que vienen haciendo por el sistema hace tanto tiempo? Este es un momento muy importante, estamos a días de iniciarse el juicio y nosotros necesitamos de este apoyo, que lo hemos tenido de parte de las compañeras del patronato, desde el primer momento este apoyo, porque si no vemos cómo se invisibiliza el caso y cómo desde un principio nos han querido hacer creer que todo se resumía en un solo imputado. Nosotros estamos convencidos de que esto tiene algo de vinculación con su propio trabajo y queremos saber toda la verdad. Estamos seguros de que hubo más de una persona involucradas en el hecho y queremos tener verdad y justicia. El fallo que se logró fue muy importante porque fue el resultado de
muchas acciones que pudimos hacer, que nos pudimos tomar la tarea porque lo consideramos importante desde la primera medida que fue la junta de firmas por el corrimiento de la bonaerense. No tengo mucho contexto sobre de pronto quién lo hizo, no sé si lo van a decir acá o si lo pudieron pues hacer justicia, si pudieron entender quién lo hizo y todo esto, pero recuerdo que en clase en estos días estábamos hablando, más que todo en el contexto colombiano, no conozco profundamente otros contextos, que el trabajo social pues es una labor bastante perseguida en los diferentes pueblos o territorios por los grupos armados. Entonces es muy importante, como que estábamos hablando sobre algo referido a qué pasaba si un grupo armado te decía que podías entrar al territorio, por ejemplo, a llevar algunos elementos, también alimentos o cosas que las personas requieren, pero te pedían una cierta parte para esos grupos armados para que tú pudieras entrar. Algunos eran como, no, yo lo denuncio, otros como, no, yo no voy a negociar con ellos, pero finalmente la conclusión, incluso desde la profesora y todo, que lleva años ejerciendo también en lo rural, fue como, debes negociar con ellos porque ellos hacen parte de una autoridad, o sea, ellos son la autoridad o una de las autoridades de algunos territorios. Entonces es muy difícil porque muchas personas pueden decir, pero entonces están como, por así decirlo, permitiendo que eso suceda, pero entonces, o sea, nosotros como personas, y incluso si ni el Estado ha podido lograr como desvanecer estos grupos, entonces ¿cómo lo podemos hacer? O sea, si decidimos no negociar, si decidimos no hacerlo, entonces las personas se van a quedar sin absolutamente nada. Claro, si les damos una parte, pues podremos llevar la otra parte, pero si no, entonces también qué pasa con nuestra seguridad, con la seguridad del pueblo. Por ejemplo, también lo pueden hacer con amenazas, como si no nos das esto o si no negociamos esto de esta manera, entonces primero no puedes entrar y segundo pues comenzaremos a amedrentar a las personas como un tipo de chantaje. Entonces hay que tener como muy claro sus contextos, quiénes son los grupos, quiénes son las autoridades sociales, y me parece muy complejo de tratar. Tiene que ver con el lugar que ocupan territorialmente. Claro, pues lo recordé porque lo hablamos en clase, pero pues no tiene como mucho que ver con el documental, pero de las personas con las que nosotras trabajamos, muchas veces víctimas de la persecución policial, de la violencia institucional, con lo cual el hecho de haber podido, en principio, salir a juntar firmas en un petitorio por el corrimiento de la bonaerense, pudiendo poner de relieve esta particularidad que se da en el organismo en el que nosotros trabajamos, asistiendo a personas que tienen causas penales, fue muy importante, tanto como... Claro, la labor que ellas hacen o hacían, no sé si todavía continúan, era una labor bastante importante de personas que han tenido conflictos con la ley y ellas los apoyaban en la reinserción. La sentencia de este juicio lo que sienta es un precedente fundamental, entre ellos porque marca fundamentalmente que se trata de un femicidio y como tal tiene que ser incorporado en el registro de femicidios de nuestro país, y también establece una serie de cuestiones que tiene que cumplir el patronato como empleador de las trabajadoras sociales ligado a sus condiciones laborales. Le dice en esa sentencia al Estado provincial, cuide mejor a sus trabajadores y al mismo tiempo muy generar actividades, acciones y políticas que combatan la violencia de género. O sea, eso marcó realmente un precedente, o sea, es triste, de verdad es triste, es como, aunque se logró tener cierta... pues desde la ley se dictó que se deben generar políticas de protección y todo esto, pues tuvo que perderse una vida para esto. Cuestiones que aparecen en la sentencia y no son casuales, no es casual que haya aparecido, sino que tiene que ver con la firmeza de los reclamos de las compañeras y las organizaciones en poder dar
dar claridad a lo que había sucedido. Laura Iglesias murió como consecuencia de un ataque sexual. En ese sentido, sin dudas es un femicidio. Los femicidios tienen que ver con las muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres, y en este caso claramente hubo una motivación por el hecho de ser mujer, este ataque sexual que la justicia condenó. Hay un solo imputado, un solo condenado, y la familia la posibilidad de que haya habido otros cómplices, sobre todo complicidades policiales de la policía bonaerense vinculados a su trabajo en el patronato de liberados. La persona que está detenida, el muchacho este, se llama Esteban Cuello, tenía 19 años en ese momento, y bueno, había pruebas más que suficientes para procesarlo y condenarlo. Encontraron, cuando allanaron su casa, encontraron en sus prendas interiores ADN de Laura, y a su vez, bueno, en el esperma y en todo había ADN de Cuello. Entonces es indudable, se contrastan uno con otro, y no hay lugar a dudas de que él estuvo ahí, que participó. Pero nosotros de ninguna manera creemos que ha sido el único. Desde el punto de vista de lo judicial también hay una serie de elementos que merecen ser considerados. Por ejemplo, la premura con que se quiso cerrar el caso, punto 1. Punto 2, rápidamente en la primera investigación se señala que Cuello vivía muy cerca del lugar donde estaban haciendo el rastrillaje, como que había ya una necesidad de encontrar a una figura que fuera culpable de esto. Y lo otro es que resulta paradójico que algunas pruebas no se tomen en cuenta porque se dice que hay superabundancia de pruebas. Sin embargo, Laura se defiende, por lo tanto debería haber una serie de marcas en las personas que la agreden, y lo que se dice es que Cuello no tiene huellas de lastimaduras producidas por la defensa, que sí se dice ejerció Laura Iglesias, con lo cual se deduce, no hace falta demasiada lógica, que en el asesinato de Laura Iglesias, en el femicidio, debieron haber intervenido varias personas. Se comprueba en el juicio por los testimonios tanto de los hermanos de Laura, de la hija y compañeros de trabajo, que Laura en ese último tiempo estaba recibiendo de parte de jóvenes tutelados, les habían confiado a ella ciertas situaciones de presiones, de hostigamiento, de amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. Lo que nosotros sospechamos, y yo fundamentalmente sospecho, es que la policía tuvo algo que ver. Algo tuvo que ver la policía con el asesinato de Laura. En el caso de Miramar, este no había sido el primer caso de la muerte, el femicidio de una mujer con complicidades policiales, con características similares a las en las cuales la apareció misma policía. No nos sorprende. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Asesinada. Así que me parece que ahí hay una asignatura pendiente de la justicia, profundizar esa investigación. Bueno, yo no lo dije, pero bueno, Laura fue golpeada, violada por ambas vías, y fue asfixiada utilizando para eso el cordón de su zapatilla izquierda. Y digo esto, y digo lo del cordón de su zapatilla izquierda, porque de la misma manera, del mismo modus operandi, fue ahí en Miramar asesinada en el año 2001 Natalia Melman. El femicidio de Natalia también fue estrangulada con una zapatilla. O sea, después tenés el caso de Mara Mateu, que también ocurrió en la costa, de la misma manera. Y, o casualidad, hay participación de la policía también, ¿no? El tema es por qué no se tienen en cuenta todos esos datos. Entonces, cuando vos vas y dices, no, necesitamos pruebas objetivas, necesitamos pruebas policías objetivas. Pero, entonces, a ver, como que nada es suficiente para que la investigación se siga profundizando. A esto hay que agregarle que Cuello solía ir por Miramar junto con 3 amigos. Uno de los amigos se suicida o es suicidado y deja una carta diciendo que no puede soportar lo que le hicieron a esa mujer. Y otro de los amigos muere en un confuso episodio de la salida de un boliche, con lo cual de los que habitualmente iban en sus recorridos con Cuello, 2 murieron, bueno, y Cuello está preso. Todo esto parecería marcar que hay un intento de ocultamiento de otros de los participantes en ese asesinato. Era clara la decisión política de que esto terminara en la sentencia a Cuello. Acabo de pensar que el patronato de liberados trabajan con personas que estuvieron en la cárcel, estuvieron en intervención con personas que efectivamente recibieron pues su privación de la libertad por casos como este. Entonces la misma trabajadora social es la que debe acompañar a estas personas. Seguramente hay un o una trabajadora social acompañando a este joven
que asesinó a otra trabajadora social. No sé si entienden como el punto de lo que quiero decir. Es bastante complejo porque nosotras y nosotros como trabajadores sociales tenemos la esperanza de que las personas puedan cambiar, puedan tener una transformación de su ser, puedan entender qué fue lo que hicieron, qué es lo que no se debe hacer, pero entenderlo desde el ser de verdad. Y no sé, me parece bastante difícil. Yo a este joven y no se siguiera investigando más, a pesar aún de la presencia de un conjunto de testimonios, pruebas que presentaron los abogados y que tanto las familias y compañeras se movilizaron para que esto continuara. Hasta fines de 2013 estuvo el fiscal Rodolfo Moure a cargo de la investigación. Pésima, una investigación, no puedo calificarlo de otra manera. Fue deplorable la forma en que ha investigado este fiscal. A fin de 2013 nos enteramos que, debido a que tenía tantas causas el fiscal, algunas causas iban a pasar a manos de una fiscal mujer. Yo sobre todo estaba re contento pensando en que bueno, iba a tener otro impulso, que esta mujer, por una cuestión de género también, que iba a tener otra visión y que le iba a poner otra garra. Bueno, fue una decepción. La fiscal se llama Ana María Caro y suscribió todo lo que hizo el fiscal anterior. Pasaron 2 años del juicio y lo único que se cumplió es que se reconoce que el asesinato de Laura Iglesias se trata de un femicidio. Pero el resto de las decisiones que tomó ese tribunal no se cumplieron. Y por eso lamentable. Está, digamos, en nosotros la decisión política de continuar reclamando, acompañando por esta bandera que fuimos asumiendo, que es verdad y justicia para Laura Iglesias. Pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más de que por no me hablas, no sé, vos sabrás que más, mucho más, dónde vas, si te vas, mejor si te quedas, ay nomás, cómo estás, vos quedás todo y más, dónde estás, si no estás, en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre. Hoy la imagen de Laura le resulta por lo menos conocida a un montón de gente, a muchísima gente. Este fue un trabajo que nos dimos nosotras. Laura no podía quedar invisibilizada porque el femicidio de Laura sí es responsabilidad del Estado y sí es parte de la violencia institucional de entregar trabajadoras sin ninguna planificación, sin ningún cuidado, sin ningún resguardo. Yo sigo buscando justicia y voy a seguir buscando justicia hasta que la encuentre. La verdad tiene que salir a la luz. Esto no puede quedar así. La consigna es muy clara, sin toda la verdad no hay justicia y que hasta que eso no se concrete, no se materialice, nadie va a bajar los brazos. Si no estás en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre. O sea, este documental fue en 2017 y dice 2014. Dice 2014 hasta 2017 sin justicia. Creo que esta es la hora. Sí. Mi madrecita con tu voz que me llama, en la risa y un misterio de campana. Veamos si en este canal siguen poniendo cosas. Me parece interesante saberlo. Hace 9 días, pero no es del Patronato de Liberados, sino del Colegio de Trabajadores Sociales. Siguen. Tienen muy poquitos videos. Es más como, no del patronato, sino que pues creo que tal vez ellos prestaron este medio para subirlo, pero luego ya no volvieron a poner nada con respecto a eso. Creo. Está bien, bueno. Bueno, creo que es un tema muy delicado, muy complejo. Hace tiempo quería reaccionar a este documental y no como contarlo yo, sino mostrar a las personas, a sus colegas, mostrar a las personas que también estuvieron acompañándola durante todo este tema de lo que ella quería hacer, de su activismo, de lo que no solamente hacía ella, sino todos ellos, y cómo ellos cuentan la historia de Laura. Entonces, espero que el video les haya quedado como
de reflexión, no sé, no es algo como para desanimarnos o sentirnos como que no podemos trabajar o que mejor nos retiramos, todo eso, sino como ella, yo creo que ella hubiese querido que la recordemos así como sus colegas la recuerdan, como una persona luchadora que promovía la lucha del trabajo social, así que me parece muy importante y compartan este video y bueno, nos vemos en un próximo video.